Mi nombre es Mariano Álvarez, soy Tech Lead en Softvision, en alguno de los proyectos de alguna de las cuentas. Lo que vamos a presentar hoy es machinelearning.net. La agenda más o menos va entre estos 4 puntos. Empezamos un poco entendiendo qué es Machine Learning dentro de lo que es inteligencia artificial. Luego pasamos a lo que es MLNet y qué origen y qué propósito tiene, cuáles son sus características principales. Después pasamos a un hands-on, básicamente entender un poco cómo es el flujo de código de MLNet, un poco de un Hello World para que entiendan cómo se codea. Y después una demo con también un recorrido del código real funcionando, que vamos a estar viendo funcionando justamente. Bien, Machine Learning. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la idea de la inteligencia artificial es hacer que las máquinas imiten el comportamiento humano, ¿sí? Como grandes grupos de estudio, hay más, pero como grandes grupos de estudio de la inteligencia artificial encontramos lo que es Natural Language Processing, que básicamente busca más que nada el tema de extracción de contenido, generación de textos. Después tenemos lo que es Vision. Lo más conocido de esta rama por ahí es el reconocimiento de imágenes. Después tenemos Speech Recognition, que busca pasar lo hablado a texto y el texto a lo hablado, ¿sí? Y tenemos Robotics, que lo más importante que está avanzando es el tema de navegación, autos autónomos, esa parte. Y en el medio tocando todas estas ramas de la inteligencia artificial está Machine Learning. Porque obviamente todos estos modelos que necesitamos tanto para procesar texto, para procesar imágenes o voz, necesitamos que se entrenen. Y para ese entrenamiento está Machine Learning enfocado. Entonces, Machine Learning es básicamente el estudio de que las máquinas puedan aprender por sí solas, ¿sí? Dentro de lo que es Machine Learning tenemos 3 grandes áreas de estudio. Una que se enfoca en el aprendizaje supervisado, es decir, nosotros le decimos, bueno, tenés estas variables deberían dar este resultado. Entonces, a partir de eso, los algoritmos van analizando y tratando de decidir por sí solos cuando pasa cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, te doy una foto de un gato, te digo que es un gato. Te doy una foto de un perro, te digo que es un perro. Entonces, cuantos más datos le das, la máquina empieza a identificar sola cuando le das una foto de un gato y cuando le das una foto de un perro. Después tenemos otra área de estudio que es la del aprendizaje no supervisado. Acá lo que se busca más que nada es identificar patrones que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Y después tenemos la tercera rama, que es un poco un híbrido entre las dos, porque lo que busca es buscar patrones, pero con algunas reglas definidas, ¿sí? Entonces lo acotamos a un escenario con algunas reglas. Dentro de lo que es supervisado, lo más común es encontrar algoritmos de clasificación o de regresión lineal. Como clasificación, uno de los más comunes es la clasificación binaria, que por ejemplo, un ejemplo práctico es identificar, por ejemplo, los comentarios de opinión, identificar si son negativos o positivos. Entonces ahí estaríamos usando clasificación binaria. Después tenemos lo que es regresión lineal, que busca a partir de unas variables tratar de predecir un resultado. ¿Sí? La clasificación va a digamos, variables cualitativas, ¿sí? Y la regresión lineal busca analizar variables cuantitativas. Entonces nosotros le podemos decir, por ejemplo, queremos analizar o predecir según la cantidad de tiros al arco que hace un equipo de fútbol, cuántos partidos gana. Entonces nosotros le podemos dar un set de datos de muchos partidos, cuántos tiros al arco hizo y cuántos ganó, y así después poder predecir si un equipo gana dependiendo de los tiros que hace el arco.
Después tenemos, como decía, en lo no supervisado, la idea es encontrar patrones, ¿sí? Que no se ven a simple vista. Entonces nosotros le damos una serie de datos y, por ejemplo, en clustering, los algoritmos encuentran agrupaciones. Esto lo usan mucho, por ejemplo, los bancos para hacer segmentaciones de clientes y no irse directamente a lo básico de, bueno, poder adquisitivo, entonces lo dividimos en alto poder adquisitivo, medio, bajo, sino que buscan otro tipo de agrupamientos y ahí viene el clustering a ser bastante útil. Y otra opción que tenemos también es la reducción de dimensiones, ¿sí? Nosotros tenemos una cantidad de variables por ahí muy grande y queremos ver cuáles son las más significativas a la hora de predecir un resultado. Y lo que es la reducción de dimensiones es eso, justamente, ver qué variables tienen más peso dentro de la definición de ese resultado. ¿Sí? Después, dentro de lo que tenemos, dentro de lo que es Machine Learning, tenemos un área que cada vez se estudia más, que es el Deep Learning. ¿Qué busca esta área? Busca imitar el funcionamiento del cerebro en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto lo hace básicamente a través de las redes neuronales. ¿Sí? Lo que son las redes neuronales son básicamente, justamente, tratar de imitar cómo funcionan las neuronas para poder dar el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Lo que se hace en Deep Learning es generar varios niveles de redes neuronales para, desde las iniciales buscan, digamos, los aspectos más simples y a medida que va avanzando en esos niveles de redes neuronales, se va sofisticando o especificando más en algún punto para darnos el resultado final. Como vemos acá en la imagen, por ejemplo, estamos tratando de analizar una imagen. Lo primero que intenta es definir los bordes generales de la imagen, luego va a identificar los bordes internos de la imagen y así hasta llegar a identificar la imagen en sí. Entonces, eso es lo que busca Deep Learning. El ciclo de vida de Machine Learning. ¿Cómo esquematizamos esto? El ciclo de vida empieza por la recolección de datos. ¿Sí? Yo necesito tener un set de datos para decir, bueno, a partir de todos estos datos, yo quiero deducir esta predicción. ¿Sí? Entonces, tenemos estos 5 pasos a grandes rasgos. Uno es el de la recolección de los datos, luego tenemos el preprocesamiento, que básicamente es leer la información, transformarla para que sea correcta para los algoritmos. Luego tenemos el tercer paso, que es el entrenamiento, donde ahí ya seleccionamos qué algoritmo queremos. Primero, qué grupo de algoritmos, si queremos una regresión lineal, si queremos una clasificación. Dentro de eso, especificar el algoritmo que vamos a usar. Hay varios en cada agrupación de tipos de algoritmos. Ahí vamos optimizando también, porque por ahí empezamos con un algoritmo y vemos que mejor otro y se va optimizando, es la parte de entrenamiento. Luego la evaluación, ¿sí? Tenemos un set de datos de entrenamiento y un set de datos de evaluación. Entonces, nosotros le dimos un set de datos para que entrene y luego le damos otro set de datos para ver que esté dando los resultados que nosotros esperábamos. Cuando tenemos ese ciclo terminado, pasamos a la aplicación real en los escenarios productivos, digamos. ¿Sí? Y obviamente este proceso se va haciendo en loop y obviamente siempre tratando de optimizar y mejorar los resultados. Después, a partir de todo esto de Machine Learning, apareció algo que se llama Automated Machine Learning, que lo que busca es justamente automatizar los pasos que son más complejos para la gente que no es experta. Entonces, lo que nos dio esto es ampliar la capacidad de los usuarios finales de empezar a implementar y aplicar Machine Learning. Esto le dio mucho vuelo también porque ya no es necesario ser un experto en matemáticas o en estadística o incluso en programación para poder empezar a trabajar con Machine Learning, porque ya, como vemos acá en la imagen, nosotros tenemos los primeros pasos que son los de recolección de información, el preprocesamiento, pero después todo lo que es selección del modelo, la selección del algoritmo, más el entrenamiento, la evaluación, todos esos pasos
ya nos lo hace automáticamente el framework que estemos usando. Algunos ejemplos de aplicación, que estos son los que pueden encontrar en el Get Started de ml.net de Microsoft. Tenemos lo que es Sentiment Analysis, lo que les comentaba antes de saber si un comentario es positivo o negativo. La recomendación de productos, como puede ser el algoritmo de Netflix para recomendarte qué películas ver. Después tenemos la predicción de precios, ¿sí? de cualquier producto, o incluso el ejemplo más común que se muestra en este caso es calcular el precio que cuesta una casa según su superficie y sus características. Después tenemos la segmentación de clientes, con los que les comentaba antes el ejemplo de los bancos, que buscan tener segmentaciones mucho más definidas y mucho más personalizadas para sus clientes. La detección de objetos, ¿sí? La detección de fraudes bancarios, sobre todo en el comercio electrónico. Después tenemos la detección de picos de ventas. Esto lo que busca es ver bajo qué escenarios tengo picos en las ventas de un producto para poder optimizar las ventas y los puntos de venta, la forma en que vendés, etcétera. Clasificación de imágenes, si por ejemplo si es un animal, si es una planta, si es un auto, bueno, eso estudios de parte. Y después el pronóstico de ventas de cualquier producto. Son como los ejemplos que nos dan en la página de Microsoft sobre MLNet. Ahora va a pasar Tomás Guanini a explicarnos un poco qué es específicamente MLNet. Bueno, muchas gracias, Marian. Sí, yo voy a explicar un poco sobre MLNet en sí. Y bueno, MLNet forma parte del ecosistema de .NET. Es una forma de desarrollar o programar algo que de otra forma sería muy difícil o imposible de hacer. Es como programar lo imposible. Por ejemplo, a nivel gráfico, si vos tenés una foto o un dibujo, ¿cómo podrías definir si en esa imagen, en esa foto, en ese dibujo hay una persona, un animal, una flor, etcétera? Simplemente escribiendo código tendrías que estar buscando patrones, como por ejemplo cara, si tiene ojos, boca, orejas, pétalos, garras. Sería imposible. Bueno, ML lo que viene es un poco a solucionarnos este problema. Otro punto de vista es con el siguiente ejemplo. Nosotros queremos adivinar cuál es el precio de un auto, basado en un número de características o features o atributos de datos. Ejemplo, puede ser cantidad de kilómetros, año, color, modelo, etc. Entonces, pueden ser cientos de atributos o columnas de datos los que se tienen en cuenta a la hora de definir el precio. Ahora imagínate que toda esta cantidad de datos, predecir el precio manualmente sería muy imposible hacer eso en un lenguaje de programación. Entonces, Machine Learning viene a ayudarte a hacer esto. Si vos tenés un dataset con muchísimos registros de precios de autos basados en estas ciertas características o features que mencionamos previamente, puedes crear e integrar un modelo custom de predicción de precio utilizando Machine Learning. Ahora, en un ratito voy a estar explicando lo que es un modelo custom más adelante. ¿Por qué usar Machine Learning.net? Por la gran cantidad de gente acostumbrada y cómoda trabajando en .NET que quieren aprender además Machine Learning. Hacer modelos custom de Machine Learning y no quieren aprender lenguajes como Python u otro lenguaje. Y además hay algo muy importante sobre esto. Que al usar Machine Learning.net sabemos que detrás de esto está Microsoft. En cambio de otro software no sabemos quién está detrás. Y esto es algo que a las empresas les da mucha seguridad. ¿Qué es Machine Learning.net entonces? Es la siguiente pregunta. Es un framework para utilizar y crear modelos custom de Machine Learning.net y para poder ejecutarlos en cualquier tipo de aplicación. Cuando se dice modelo custom significa que vos creás el modelo y lo entrenás en base a tus propios datos. Es extensible, se puede usar con Deep Learning, se puede usar Deep Learning con TensorFlow o NX, ya que es un sistema de modelos estándar de Deep Learning. Y además es cross-platform, se puede usar con Windows, Linux y Mac, y es open source. Un dato curioso es que Machine Learning se viene utilizando hace unos 8 o 10 años internamente en Microsoft. Se venía utilizando en cosas como en Bing, en los Ad Predictions, en Excel con el Chat Recommendation, en PowerPoint con el Design Ideas, Windows 10 con Windows Defender, en varios productos de Azure, etc. Era conocido con el nombre de TLC
Y lo que hicieron fue que todos los algoritmos que envuelven lo que es Machine Learning, fue reunirlos en una API más simplificada pensada en el usuario final. Machine Learning, como dijo Marian hace un rato, está muy ligado a lo que son algoritmos matemáticos y a la matemática y a la estadística y algoritmos como también mencionó Marian de regression, clustering, binary classification, que es algo que puede ser muy abrumador para el desarrollador si no está acostumbrado o nunca vio esto directamente. Entonces la idea de MLNet es brindar al desarrollador la capacidad de utilizar estos algoritmos sin tener que desarrollarlos él mismo. Crea una abstracción. Entonces, más que el desarrollo del algoritmo en sí, MLNet te invita a pensar en el escenario de negocio, qué es lo que puede haber, y eso mapearlo a una tarea de Machine Learning.net, que es al final lo que usa el algoritmo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del principio. Yo quiero predecir el valor de un auto, una casa, basado en ciertos features o características. La tarea relacionada a eso es una tarea de regression. Vamos a otro ejemplo. Si yo tengo un negocio, una aplicación de comida, y me pueden dejar comentarios. Yo quiero clasificar esos comentarios si son negativos o positivos. Eso sería una binary classification. Entonces, ¿qué hicimos recién? Estuvimos pensando en qué es lo que quiero hacer y no cómo hacerlo. Ok, yo quiero clasificar el negativo o positivo. Yo quiero saber el precio de tal cosa. Ahora, ¿cómo? No tenemos ni idea. Bueno, Machine Learning viene en .NET, viene a brindarte esta facilidad de, bueno, se hace con esto, yo te lo brindo, vos decime qué es lo que quieres hacer, yo te lo hago, te devuelvo el modelo creado y vos se lo agregás a tu aplicación. Esto es lo que me lleva a hablar a lo que es el modelo, al ciclo del modelo. El ciclo del modelo es el siguiente. Lo primero que se puede dividir en tres partes. La primera parte es en la parte donde vos recolectás los datos, limpiás los datos y los pones como lo necesita el algoritmo para la siguiente parte, que es la segunda parte, donde se crea el modelo y se lo entrena eligiendo el algoritmo que creemos conveniente. Cuando lo entrenás, se crea el modelo. Esto es muy importante destacar que en esta parte estamos eligiendo el algoritmo y no estamos desarrollándolo. O sea, el algoritmo ya está desarrollado, lo único que estamos haciendo es lo estamos eligiendo. Por último, una vez que ya está creado y entrenado el modelo, lo último que hacemos es evaluarlo creando test y ver lo bueno o malo que es, qué accuracy tiene para clasificar una opinión, para adivinar el precio de algo, etc. Y cuando estamos contentos con el resultado de nuestro modelo, podés generalizarlo o serializarlo en un fichero y por último es lo que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Vos agarrás el modelo y lo usás y ya se lo pasás a la app. Ahora, de este ciclo manual, la parte compleja es, la primera parte obviamente, la recolección de datos, la limpieza de los mismos y ponerlo como lo necesita el algoritmo, y la elección del algoritmo, porque si bien nosotros no tenemos que desarrollarlo, el algoritmo, tenemos que elegirlo. Y en este ciclo manual, esto es lo que se vuelve muy tedioso por ahí para el usuario, porque al ser cíclico, en hacer prueba y error, tengo estos datos, pruebo este algoritmo, tiene una accuracy del 80%, no me convence, vuelvo a agrego más datos, pruebo con este otro algoritmo, tiene una accuracy bajo el 60%, no me convence, vuelvo a elegir otro algoritmo con mis datos, lo pruebo, accuracy del 99, 97%, listo, me quedo con este. Por ahí, con 3 intentos me alcanzó, pero por ahí puedo estar mucho, mucho tiempo y es lo que no estaría bueno en esta parte. Pero ¿qué pasa con esto? Como Marian mencionó, ahora viene la parte de AutoMachineLearning.net. Que lo que te brinda AutoMachineLearning.net es eliminar esta parte. O sea, los datos vos los tenés que seguir recolectando y creando tu dataset. Pero en la parte de entrenarlo y crearlo, te viene a brindar una solución. Te viene a decirte, bueno, este es el algoritmo que más se adecua a tu escenario de negocio. Entonces, de vuelta, ¿qué se vio claramente acá? Que yo le planteé un escenario de negocio a Machine.net y me dijo, bueno, hacelo de esta manera y encima ya te desarrollé de esa manera. Entonces, como podemos ver, habría tres maneras de usar Machine.net, que son las que quiero destacar ahora. La primera, que sería algo manual, es utilizar la API de Machine.net de forma manual, escribiendo código
no teniendo que desarrollar el algoritmo, pero sí eligiéndolo vos manualmente. Lo creás de entrenar, generás tu código, lo usas en tu aplicación y ya. Todas las veces que sea necesario, como dijimos recién. Ahora vienen las dos maneras que se le agregan de usar Machine Learning.net, que son las automáticas. Una, como se ve ahí en la diapositiva, es a través del CLI, donde vos a través de la línea de comando le pasás tus datos y Machine Learning automáticamente detecta cuál es el algoritmo que mejor va con tu escenario de negocio, te lo trena, te lo crea, te lo devuelve, te devuelve el código fuente y esto es lo que vos pasás a tu aplicación. O sea, lo puedes entrenar, si te gusta lo que te creó, lo pasás a tu aplicación y ya te quedó hecho. O la otra manera, a través del Model Builder de Visual Studio, que es como un wizard, donde a través de 5 pasos le pasas tus datos, como se ve ahí, entrenás, se toma el tiempo de entrenarlo, pasa la parte de evaluarlo, y después ya tenés el código, y eso es lo que le volcás a la aplicación. Y eso es lo que ahora mi compañero Tom va a mostrar el ejemplo gráfico de todo esto que hablamos recién. Bueno, muchas gracias Tommy, muchas gracias Mariam por la presentación que vienen llevando. A ver, voy a compartir mi pantalla. Se ve ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Buenísimo. Mi nombre es Tomás Rebollo. Yo soy desarrollador hace unos 4 o 5 años y hace un año más o menos que estoy dentro de Soft Vision. Vamos a estar hablando ya principalmente de lo que es cómo utilizar el paquete de Machine Learning.net que nos provee Microsoft. La verdad es que es bastante simple y nos abstrae, como decían bien los chicos, de todos los conocimientos estadísticos y probabilísticos que se requerirían para entender en profundidad qué es lo que está pasando cuando uno desea utilizar Machine Learning dentro de sus aplicaciones y proyectos diarios. Primero que nada, vamos a ver básicamente lo que es el workflow de trabajo de este paquete. Lo primero y principal con lo que arrancamos es con lo que sería el collect and load de la data, es decir, levantar los datos de prueba y cargarlos. Generalmente esto se puede hacer a través de archivos de texto, como puede ser TXTs, se puede hacer a través de algunos enumerables, se puede hacer también a través de bases de datos, pero ya la herramienta nos provee de métodos para realizar esta carga de información. Una vez que la tenemos cargada, se levanta dentro de un objeto eDataView, que es una interfaz que utiliza Machine Learning de tipo tabla, donde vuelca la información y ya la tiene de alguna forma en un formato centralizado. Después de que ya tenemos los datos cargados, nosotros le vamos a indicar a nuestra aplicación cuánto porcentaje de esos datos queremos utilizar para entrenar nuestro modelo y cuánto queremos utilizar para probarlo. Es decir, que no solo lo vamos a entrenar, sino que con esa información vamos a utilizar el modelo recientemente creado para ver qué tan bien está performando. Esto se hace posterior al entrenamiento del modelo, que como bien decía Tommy en las diapositivas anteriores, se realiza a través de indicar qué algoritmo queremos utilizar. Luego podemos o no testearlo, es un paso que no es obviamente obligatorio, pero si queremos conocer la precisión con la cual estamos trabajando, es ideal realizarlo. Y una vez que tenemos todo esto realizado, es el momento en el que podemos predecir. A veces estos modelos que utilizamos para cargar la información idealmente son modelos de muchos registros. Dentro de Microsoft recomiendan 40.000 registros o más. Nosotros probamos con 3 tipos de volúmenes de datos distintos, con 1.000 registros, con 40.000 registros y 400.000 registros. La carga de 400.000 registros ya llegaba alrededor de unos 5 o 10 minutos. Entonces, lo que te ofrece Machine Learning para .NET para que vos no tengas que sobrecargar tanto de trabajo tu aplicación, si bien es una sola vez, es que vos puedas salvar tu modelo dentro de un archivo y disponer de él todas las veces que quieras.
Bueno, acá tenemos el Hello World que nos provee la gente de Microsoft. Básicamente lo que realizamos con este pequeño programita es predecir cuál va a ser el precio de una casa dependiendo de su tamaño. Entonces, como podemos ver, lo primero que se hace es se crea un objeto del tipo ML-Context para quienes están familiarizados con todas las tecnologías de .NET. Esto es similar al objeto DB-Context, cumple, digamos, de alguna forma funcionalidades parecidas, es donde vive nuestro entorno de Machine Learning. Posteriormente vamos a crear un listado de objetos del tipo House Data, y vemos bien, es un array. También tenemos un listado de objetos de tipo test, que es lo que vamos a utilizar para luego entrenar el modelo. Entonces, vemos en el segundo paso cómo cargamos nuestro training data a partir de nuestro objeto ML-Context desde un enumerable. Ya lo tenemos. Este training data es un objeto de tipo eDataView, como mencionamos antes. También tenemos, bueno, el DataView para lo que sería el test. Y después dentro de este pipeline, que sería nuestro estimador, es decir, lo que va a realizar posteriormente el entrenamiento y nos va a entregar un modelo, vamos a indicarle lo que sería lo que para el Machine Learning.NET es el features. Los features son los campos sobre los cuales vamos a querer hallar una correlación, es decir, son los datos que nosotros le vamos a entregar y le vamos a decir, ok, toma, esto es la información que yo te doy, predecime sobre esta información que te estoy dando. En nuestro caso, por ejemplo, sería el tamaño de la casa. Es decir, Machine Learning.NET lo que va a hacer es darle algún valor numérico a todo esto, es decir, un peso, para poder luego correlacionar con los valores de entrenamiento que le estamos dando, para finalmente obtener de alguna forma una manera de relacionar lo que estamos teniendo en lo que sería ya al momento de la predicción. Acá dentro de este append que tenemos, vemos que estamos seleccionando qué tipo de algoritmo queremos utilizar. Y bueno, el price sería lo que en este caso dentro del label column name es lo que queremos predecir. Finalmente, dentro del método fit, lo que hacemos ya es entrenar el modelo. Esto es lo que después, posteriormente, dijimos que se puede salvar. Y es lo que después vamos a utilizar también ya para realizar las predicciones. Si vemos acá, permiso, dentro del paso ya número 4, es lo que sería el testeo del modelo, su evaluación. Podemos ver en este caso que nos devuelve determinadas métricas, como en este caso puntual, la raíz, el error cuadrático medio. Son medidas estadísticas que nos permiten entender más o menos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de determinado valor que por ahí es representativo de nuestro modelo. Como dije, es optativo, uno puede o no puede hacerlo. Y ya en el paso 5 lo que tenemos finalmente es la predicción. Entonces vemos que creamos un objeto del tipo house data con un tamaño pero sin un precio. Entonces nosotros vamos a crear nuestro prediction engine, le vamos a pasar nuestro modelo y vamos a hacer la predicción de size, que sería este house data que creamos antes. Y dentro de price vamos a tener, nos devuelve un objeto house data, pero con la columna de price ya predicha. Bueno, si estuviésemos usando ahora la consola, veríamos que esto está prediciendo determinado valor. En el siguiente paso, ya lo que vamos a estar haciendo es entregarles esta URL a todos para que, bueno, puedan interactuar un poco con la aplicación que creamos. Lo voy a hacer a través de... Ahí lo comparto, Tom, tranqui. Ah, buenísimo, Ahí dale. lo comparto por el chat y le pueden ir entrando y agregando sus comentarios y después vamos revisando a ver cómo predijo si son positivas, negativas y ese tema. Bueno, básicamente voy a explicar un poquito la aplicación, después vamos a ver el código. Básicamente es una aplicación que lo que realiza es predecir si una review, en este caso reviews de Amazon, son positivas o negativas. Es extensible a otro tipo de cosas. Nosotros al principio habíamos empezado a usar reviews de comida, pero conseguimos un dataset mejor que era de reviews de Amazon.
pero bueno, básicamente en realidad detecta positivos y negativos. Esto tiene acá un listado de reviews y como vemos tenemos dos listados. Uno es para un train set de 40.000 reviews y uno es un train set de 1000 reviews. Lo que quisimos mostrar con esto es cuál es y qué tan importante es tener un buen set de datos para lograr predicciones más acertadas. Por ejemplo, en estos datos que cargamos nosotros acá hay casos muy representativos. Por ejemplo, estoy buscando. ¿Dónde está? This is awful. Vale la aclaración, los comentarios tienen que ser en inglés porque la base de datos que encontramos estaba en inglés. Bueno, creo que me lo borraron. No, acá está. Por ejemplo, el comentario This is awful, con un buen set de datos lo predice como un comentario negativo, pero con un set de datos escueto lo toma como algo positivo. La aclaración que vale hacer, por ejemplo, en este caso, es que si vos tenés un set de datos y decidiésemos a este de 1000 registros ponerle el comentario específicamente This is awful como un comentario negativo, eso no significa que el modelo lo va a tomar como un comentario negativo, porque lo que hace al final del día en realidad es una predicción estadística, es decir, que toma todo lo que vos le estás metiendo, lo transforma en un modelo estadístico, lo convierte en una matriz, trata de hacer distintas correlaciones entre los valores que está creando más los valores que vos querés predecir y te devuelve determinado modelo. Es decir, que si vos no tenés suficientes awfuls como comentarios negativos, nunca se va a dar cuenta de que eso es algo negativo, por más que vos explícitamente se lo estés diciendo. Después acá dentro del add review, todos pueden escribir una review, por favor, que no sea nada fuera de lugar, donde después la van a poder ver dentro de la review list. Y dentro de Model Metrics lo que tenemos es una comparación de cómo performan cada uno de los dos modelos que tenemos, que acabamos de crear. Accuracy es, bueno, una medida de la precisión. Después tenemos datos bastante representativos como la precisión negativa, la precisión positiva, que es con cuánto se acerca a cada uno de los casos, y el área under ROC curve es básicamente una medida que indica cuando tenés ahí casos medio ambiguos, que también performa también en esos casos. Así que nada, bueno, para los que quieran ir jugando con eso, no sé, quieran probarlo, ahí está para todos. Mientras tanto, yo voy a ir abriendo un poco lo que es el código. Esto está bueno. No importa cómo está estructurado, lo que importa son dos cosas. Uno es cómo armamos las clases que vamos a querer predecir. En este caso, lo que sería nuestro modelo de review y de la predicción, que obviamente hereda de review. El modelo de ML.NET nos pide que agreguemos estos decoradores. Bueno, en este caso la columna esta de ID la utilizamos simplemente porque utilizamos Entity Framework, porque era lo más rápido de setear y lo que tenía ya a disposición en mi computadora. Y bueno, lo que se hace con estos load column básicamente es indicarle cuáles van a ser las columnas de entrada de nuestro archivo de prueba. En este caso vamos a tener un archivo de texto donde el primer dato es un 0 o un 1, indicando si es positivo o negativo, que va a ser volcado dentro de este booleano sentiment. Y después, separado por una tabulación, tenemos un campo de texto, que es lo que después vamos a utilizar para realizar predicciones. Este column name label es lo que después le va a dar la noción al modelo del ML context de qué es lo que tiene que predecir. En este caso, bueno, es esto. Y después creamos este objeto review prediction, esta clase review prediction que hereda de la clase review, donde básicamente, bajo cosas internas de MLNet, va a entender que el campo predicción, o sea, lo que vos querés predecir, lo va a volcar dentro de prediction, y dentro de probability y score nos va a devolver determinadas precisiones acerca de con cuánto está performando. Vamos a ver cómo es el archivito de prueba. Vamos a ver el reducido. Como bien dije antes, es una primera columna con un 1 y un 0 para indicar si la review es positiva o negativa. Y después, bueno,
un comentario. Esto lo va a cargar automáticamente y lo va a mapear automáticamente. Así que la verdad que está bastante resuelto eso. Bueno, como ven, está todo en inglés porque es lo que conseguimos online. Bastante útil, la verdad. Y ya pasando a lo que es el predictor en sí, bueno, como utilizamos dos modelos distintos, tuve que crearme dos objetos de contexto distintos. Pero acá, como vemos, está la creación de nuestro objeto MLContext. Cargamos los datos a través de este mismo objetito dentro de un load text from text file, que ya vemos que lo mapea dentro de review. Bueno, nosotros podemos mapear si queremos con o sin encabezados de las columnas. Eso, bueno, queda a criterio de cada uno, depende de cómo te den la información. Pero bueno, sepan que se puede meter también adentro de un encabezado y no pasa nada. Una vez que ya tenemos nuestro objeto eDataView, lo que se realiza es dividir, como dijimos antes, entre datos de testeo y datos de entrenamiento. Por defecto es este parametrito de acá, que es 0.1, por defecto es el 10%. Es decir, que el 10% de las reviews que le estamos metiendo van a ser utilizadas para probar que también está funcionando lo que acabamos de entrenar. Finalmente, bueno, esto nos devuelve este split data view. Bueno, en este caso tenemos un if que nos bifurca si tenemos el modelo ya creado o no. En caso que el modelo no esté creado, pasamos a esta parte que nos devuelve un iTransformer. Un iTransformer es básicamente nuestro modelo. Pero lo primero que tenemos que realizar es crear un estimador. Bueno, el estimador es lo que va a realizar este entrenamiento precisamente. Y para crearlo tenemos que utilizar este método FeatureIzText, que lo que hace básicamente es crear nosotros le indicamos cuáles van a ser nuestros features, es decir, cuáles van a ser estos objetos, estas propiedades sobre las cuales vamos a querer que nos devuelva valores numéricos, es decir, que nos transforme texto en, de alguna forma, números, para después poder a través de esos números realizar determinadas predicciones y poder indicarnos si es positivo o negativo. En este caso utilizamos el texto de cada review. Y después dentro del append lo que le apendeamos es qué tipo de algoritmo vamos a querer utilizar. En este caso uno de Binary Classification. El algoritmo es este SDSA Logistic Regression. Si a alguno le interesa, pues pueden ver lo que hacen. La verdad es que se requieren bastantes conocimientos estadísticos para quien le guste. Bienvenido sea. Después tenemos nuestro label column name, que es como vimos de acá dentro de la clase, este column name. Esto vino por defecto ya del Getting Started de Microsoft. Vale hacer la aclaración. Microsoft tiene un Getting Started básicamente para cada uno de los casos de predicciones. Es bastante interesante. Tiene predicciones con Deep Learning, usando TensorFlow, NNX, de todo. Al que le interese, creo que en la próxima diapositiva lo tenemos ahí dentro de todo el repo, y si no está la documentación, todos van a poder acceder a ella googleando. Bueno, finalmente hacemos lo que es el entrenamiento del modelo utilizando el método fit, y bueno, nos devuelve ya nuestro modelito, que es lo que vamos a terminar salvando dentro del método SizeModel. Esto también lo hace el objeto MLContext. Acá lo que podemos realizar es la evaluación del modelo, que al igual que vimos antes, se transforma en prediction, se utiliza el método evaluate y nada, no tiene mucha ciencia eso. Esto nos devuelve un archivito de métricas. Bueno, acá tenemos. Y acá finalmente ya tenemos el objetito creado. Nosotros lo tenemos creado como un singleton en este caso, para que siempre esté vivo y no haya que hacer la carga de datos. Y lo que finalmente nos interesa a nosotros ya es realizar la parte de predicciones. Dentro de lo que es las predicciones, vemos que en este caso pasamos un listado de reviews, que esto es lo que obtenemos de la base de datos. Le vamos a pasar el objetito MLContext sobre el cual querramos estar haciendo la predicción, y un iTransformer que va a ser nuestro modelo ya entrenado.
Entonces acá vemos que cargamos dentro de un objeto iDataView a través de un enumerable el listado de reviews que le estamos pasando por parámetro a este método. Nuestro modelo va a transformar este iDataView en predictions y después nosotros, o sea, acá se realiza la predicción y finalmente lo que estamos devolviendo es al mismo objeto MLContext transformando en review predictions nuestro listado de predicciones. Entonces, como vimos antes, nuestro review prediction va a meter dentro de la propiedad prediction si es verdadero o falso, o sea, si cree que es verdadero, si cree que es falso, nos lo va a decir con determinada probabilidad y eso es lo que finalmente estamos viendo acá dentro de cada uno de los reviews. Cada uno de estos reviews está cargado como un objeto plano de texto en la base de datos, se levanta desde allí y a cada uno se le realiza una predicción. Bueno, creo que eso básicamente es todo lo interesante del setup del código. Aquí tenemos finalmente, bueno, la página ya de Azure, el repositorio de Microsoft para quien le interese y la documentación. Así que por mi parte eso es todo. Agradecerle a mis compañeros. También quisiera agradecerle a dos también compañeros de trabajo que nos están presentando, Agustín Mulet y Mariana Freire, Mariana Castro Evans, que me ayudaron mucho con la parte de frontend. Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias a todos. Esperemos que haya sido interesante. Perfecto, chicos. Hay algunas preguntas, así que si se quedan 2 minutos más para contestar, ¿puede ser? Sí, obvio. Genial. Se las voy leyendo en el orden que fueron apareciendo en el chat. Primero, Javier preguntó si hay ejemplos de cómo ir más abajo en ml.net, o sea, calcular outliers, hacer un análisis de datos más por debajo, o eso lo dejamos a ml.net. Entiendo que lo deberías dejar a ml.net hacerlo, pero la verdad es que te la debo. No estoy 100% seguro qué tanto puedes profundizar. Igual Netcore es código abierto, es decir, que podrías de última mirar los algoritmos y calculo que hacer lo que se te cante con eso. Sí, pero un poco la verdad es que... Sí, Tom. No, perdón, Mariana, es que no, un poco la idea es, entiendo yo que el que sabe y si quiere meterse, meta, pero la idea es que es más que nada una abstracción para aquel que quiere usar Machine Learning.net y no esté tanto en lo que es tan por debajo, digamos. No digo que se pueda o no, solamente digo que está más pensado para la gente que no está en tema con lo que es los algoritmos, el desarrollo de algoritmos, la matemática profunda y bueno, creo que es más por ese lado. Sí, igualmente lo que iba a decir es que en cada uno de esos grupos de algoritmos, digamos, tenés un montón de algoritmos. No es solamente uno el que define. Entonces, por ahí lo que te conviene hacer en esos casos de casos atípicos o casos de borde es ir viendo qué algoritmo te funciona mejor para el caso, digamos, propio de tu negocio. Bárbaro. Ahí leo otra que veo igual que están chusmeándolas ahí por el chat, pero sí. Una que decía si tiene transformers de texto, si se puede usar transformers de ETF, por ejemplo, algún embedding o estos algoritmos nuevos de NLP. Yo creo que por ahí va más que nada el tema de integración con TensorFlow. Ahí te va a dar mucho más valor TensorFlow que MLNet y lo puedes integrar bastante simple. Creo que va por ahí el tema de NLP y eso. Bárbaro. Después Agustín preguntaba si los archivos de prueba hay que limpiarlos, o sea, sacarle los stop words, negaciones, etcétera, o eso lo hace solo. No los limpia, en realidad. Vos los tenés que dejar en determinado formato que sea homogéneo. Después, a partir de, si obviamente tenés un set de pruebas bastante sucio, no va a servir de mucho, pero como al final del día lo que en realidad está haciendo es agarrar volúmenes de datos, darles algún peso y hacer una relación con lo que vos querés predecir. Entonces calculo que no habría que hacer una limpieza, no limpiar el texto, no ponerlo lindo, sino dejarlo como está y ver si es positivo o negativo. Y decirle, ok, esto es positivo, esto es negativo, y ya está.
No sé si eso responde. Fenómeno, supongo. Y después te leo la de Marcelo ahí, que está en 2 partes. Es un poco larga, así que si la quieren, por las dudas, seguir ahí en el chat, es mejor. Pero es si yo entreno al modelo para reconocer, por ejemplo, flores, el entrenamiento lo puedo almacenar como para la próxima mostrar una foto y que use el conocimiento previo. O sea, lo que hace el entrenamiento se puede almacenar como si fuera un binario o algo así. Vos lo almacenás a tu modelo. Si vos lo entrenaste para reconocer fotos de flores, siempre lo vas a poder usar para hacer eso. Como dijo bien Marian antes, quizás en este caso, y lo que incluso te recomienda Microsoft, es utilizar TensorFlow, que ya tiene de alguna manera un modelo preentrenado para reconocimiento de imágenes, de objetos. Pero sí, si lo hicieras, podrías guardarlo y tenerlo, y si cumplís estas cosas, poder utilizarlo siempre que quieras. Sí, además creo que lo mostró Tom en la POC, para optimizar, digamos, este tema de no tener que estar entrenando todo el tiempo al modelo. El modelo lo puedes guardar, creo que es en un zip, y te guarda, digamos, la estructura del modelo para poder después reutilizarla y no tener que correr el entrenamiento todo el tiempo. Creo que íbamos por ahí la pregunta. Bárbaro. Después, las últimas 2 que veo, una es si normalmente el método para evaluar y entrenar, si usan el algoritmo que define... A ver, para pregunta. Normalmente el método para evaluar y entrenar, ¿usan el algoritmo que define el entrenamiento Wizard? Ya depende de tu conocimiento en el tema. Si vos estás muy metido, podrías seleccionar vos. Creo que hay distintos algoritmos para realizar lo mismo. Microsoft ahí los tiene todos, o bueno, supongo que los principales. Si a vos te interesa o vos decís, no, mira, la verdad que yo tengo conocimientos y sé que este algoritmo va a ser mejor que este otro para lo que quiero hacer, por ejemplo, en nuestro caso, clasificación binaria, vos podrías disponer de otros algoritmos. Claro, ahí está un poco las maneras de usarlo. Vos podés usarlo manualmente, el código que mostró Tom en la parte donde estaba puesto el algoritmo. Vos podés, si tenés conocimiento de cuál es el nombre exacto o cuáles son, vos directamente podés ponerlo ahí. Gracias, Marian. Es muy importante. Ahí, mira, si vos lo borrás, ¿podés borrarlo? Sí, a ver. Ahí está. Por Y ahí ejemplo, te acá muestra. tenés 2 tipos de algoritmos distintos. Exactamente. O sea, no sé si son los 2 algoritmos apuntan a hacer la misma funcionalidad de forma distinta, pero ya entiendo que si vos querés ponerte de alguna forma un poco más fino, ya requerís conocimientos específicos de cómo o sea, qué es lo que en realidad es la parte difícil de aprender Data Science, es que requiere de un bagaje estadístico, pero principalmente estadístico bastante elevado. No es algo que se aprenda así nomás. Entonces, si vos querés realmente entender qué es lo que está pasando y qué algoritmo utilizar, primero tenés que entender la parte teórica, después saber qué hace cada algoritmo y finalmente entender cómo implementarlo. Obviamente, si uno quiere tener un modelo de Machine Learning que, no sé, que se adapte 100% a la necesidad que tiene, y es una necesidad relativamente compleja, vos vas a tener que tener un profesional que precisamente sea un científico de datos. O sea, esto creo que te permite también escalarlo a cualquier nivel, pero si vos querés hilar fino, vas a tener que requerir conocimientos. Exactamente, Sí, esto está más pensado para las personas que no tienen este conocimiento técnico. Es como digo, siempre es más que nada una abstracción. Obviamente, si tenés el conocimiento técnico y querés usarlo más en detalle, eso es un plus. Pero el target, la audiencia para esta API es más que nada la gente que quiere usar Machine Learning, piensa en escenario de negocio. Por ejemplo, quiero clasificar tal cosa, quiero saber el precio de tal otra, quiero saber cómo Netflix hace las recomendaciones, pero quiero saber más el qué o hacer el qué sin tanto indagar en el cómo, porque es lo que te viene a brindar. Ahora, si vos querés y sabés y podés hacerlo, es siempre un plus. sí, a ver, de regresión lineal, ponele, tenés, no sé, 10 algoritmos. De árboles de decisión tenés otros 12. Seguramente a cada negocio le aplicará mejor
un algoritmo que otro, y eso dependerá del conocimiento que tengas del negocio y de digamos, los algoritmos y la estadística, ¿no? Pero tenés una variedad bastante grande. Creo que en total, entre todos los, digamos, grupos de algoritmos que hay unos 220 algoritmos, así que la variedad es grande. Espectacular. Ahí quedó una colgada que igual me parece que es más genérica, pero que la van a poder contestar, imagino, que es ¿cuánto es lo mínimo de volumen de datos para obtener predicciones aceptables? Sí, es un dato que encontramos. Lo que hablan el principal, digamos, manager de este proyecto de MLNet, habla de que un buen set de datos empieza a partir de los 40.000 registros. Por eso también nos pareció bueno mostrar la comparación entre una estimación que da de 1.000 registros y otra con 40.000, que es lo que vemos en la aplicación que les compartimos, y la diferencia se nota bastante. Obviamente, incluso con 40.000 registros, por ahí tenés casos de borde o casos ambiguos que sigue sin poder predecirlos, pero cuanto más data le das, mucha mejor es la precisión. Espectacular. Bueno, si quieren contestar la última ahí del roadmap y ya los liberamos. Si querés, mira, la verdad es que dentro de la documentación de Microsoft es en lo que nos basamos para realizar todo esto, así que ahí está bastante dentro de todo organizado como para que uno pueda ir metiéndose por donde le interesa. Es bastante didáctico y súper explícito, así que mi recomendación, así como hicimos nosotros para esta meetup, es arranquen por ahí, que es súper clarito. Sí, la verdad está completísimo y hay tantos ejemplos digamos, dados por Microsoft como en la comunidad. Hay una comunidad armada que tiene un montón más de ejemplos también, y ahí hay un montón de info y está muy bien explicada. Buenísimo, chicos. Muchas gracias por la presentación. Voy a confesar, esto lo voy a confesar yo, los vi ahí con el fondo y dije, ¿dónde están que es de día? Pero después me di cuenta que es el fondo pegado. Y me siento un tonto, desde pero... Australia. No quería ser menos que Leo, que está de Madrid, entonces me fui a Australia a darla. Ya estaban denunciando los que rompían la cuarentena. No, pero habla muy bien de los fondos de Teams. Ahora que sé el secreto, es como que lo veo, pero si no me decían, para mí estaban en Estados Unidos, qué sé yo, donde estaban, viste, que era de día, y dije, bueno, hoy pegamos speakers internacionales. Claro, me da un poco de vergüenza mostrar mi cuarto y salir de este fondo. Salva, en esta cuarentena salva bastante. Bueno, chicos, espectacular. Si se quieren quedar un rato más a charlar, si no, igual los liberamos. Muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo buena. Generó un montón de preguntas, lo cual habla muy bien del interés de la comunidad y se entendió todo a la perfección. Así que felicitaciones y muchas gracias por participar. Los esperamos en las próximas ediciones del Meetup.